están respecto de vectores. Mal. Mal. ¿Ya empezaron a ver matrices con Flor en el teórico? ¿O no? Sí, dio los distintos tipos y los elementos. O sea, recién empezaron con matrices. Sí. Bien. Bueno. A ver, vamos entonces. Esperen que estoy abriendo. Ay, mi compu está como lenta. Lenta. Bueno, entonces vamos a seguir con un poquito más de vectores. Está complicado. Ya vimos. Ustedes terminamos con lo del triángulo, ¿no? Sí. Yo doy muchas clases seguidas y no me acuerdo. Lo de los ángulos, que hay que sacar los ángulos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al apunte de ayer. Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a terminar con vectores la unidad bien hoy y la semana que viene ya empezamos con matrices. Si solo la profe les dio algunos, o sea, si solo recién empezó a tratar el tema, nos convendría, bueno, continuar con vectores y terminar la unidad. Bueno, entonces, antes que eso, para quienes preguntaban ayer sobre el ejercicio de números complejos, para que simplemente lo vean rápido y fácil. Así, a ver, acá estamos. Bien, vamos a esto por último, lo último que vemos de números complejos y después terminamos con vectores. Bueno, ¿se acuerdan que tenían que plantear, como tenían de tarea, plantear z a la menos un tercio y después tenían por otro lado z a la acá, 3 medios? ¿Sí? Que ese era más fácil. En el caso del z a la menos un tercio, tenían z igual a menos i, ¿sí? Que yo les decía eh, que lo podían hacer primero en forma binómica, ¿sí? Pero resulta más fácil, sobre todo para tener el mismo resultado del libro y no complicarse la vida con las funciones trigonométricas, plantearlo desde la forma trigonométrica desde el inicio, ¿sí? Entonces, lo primero que les decía era que teníamos que ubicar al número complejo, ¿sí? Tenemos que ubicar al número complejo, el menos uno, perdón, el menos i en los ejes, ¿sí? Entonces, lo ubicamos, 0 de x menos 1 de y se encuentra en el tercer cuadrante, entonces vamos a decir que su módulo es 1, raíz cuadrada de 0 más Disculpe, raíz cuadrada de 0 cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada nos da 1, ¿puede y grabar el la arco clase? tangente... No, chicos, no grabo las clases. Ok. Y el arco tangente de infinito nos da 270, ¿sí? Entonces, z es igual a 1 por el coseno de 270 más i por el seno de 270, ¿sí? Este número complejo llamado igual a menos i es igual a 1 por el coseno de 270 más i por el seno de 270, ¿sí? Creo que ahí no tenían problema, todos llegaron hasta esa parte. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar z a la menos 1 y después raíz cúbica de z? Bueno, z a la menos 1 sería 1 sobre z, ¿sí? Entonces escribimos 1 sobre todo nuestro número complejo en forma trigonométrica.
¿sí? ¿Se acuerdan que para dividir, porque esto es una división de un número complejo, para sacar del denominador la i, lo que hacíamos era multiplicar y dividir por el conjugado del denominador? Acá hay un igual, aunque no se vea. Entonces, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador, ¿sí? Que es nuestro número en forma trigonométrica. Yo esto después se los subo al aula virtual, recién lo tengo en mi Drive, así que no lo subí todavía. Entonces, el conjugado del denominador, acuérdense que era el mismo número, pero con signo opuesto en la parte imaginaria. Entonces voy a multiplicar por 1 por coseno de 270 menos i por seno de 270, y abajo lo mismo, 1 por coseno de 270 menos i por seno de 270. Entonces hacemos distributiva, acá tengo 1 por todo esto, me da todo lo mismo que tenemos arriba, y acá cuando multiplicamos esto por esto, tenemos 1 por coseno cuadrado de 270 menos i cuadrado por seno cuadrado de 270. Si este i cuadrado lo reemplazamos por menos 1, me queda menos menos 1, o sea, igual a 1, es decir, acá hay un más, ¿sí? Esto se transforma en un signo positivo. Más 1 por, ¿sí? Por lo tanto, ya no lo escribo. Y el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo por identidad trigonométrica es igual a 1. ¿Sí? Entonces, al final todo el denominador me queda como igual a 1 y el número complejo z a la menos 1 es igual a 1 por coseno de 270 menos i por seno de 270, ¿sí? Que es lo que tenemos arriba. Entonces, una vez que tengo z a la menos 1, ahora voy a hacer a la raíz cúbica de z. ¿Para qué valores de k? Para 0, para 1 y para 2. Acuérdense que k empieza desde 0 y termina en n-1. ¿Sí? Entonces, ahora con este z a la menos 1, hacemos raíz cúbica de z. Bueno, acá tenemos la fórmula. Lo que vamos a decir es cuando cuando k vale 0, z0 es igual a 1 por el coseno de 2pi por 0 me da 0, entonces me queda 270 sobre n, en este caso n es 3. ¿Sí? Acá fíjense que ni siquiera escribí el 1 a la 3, porque es lo mismo que 1. Entonces 270 sobre 3 me da 90 grados. Menos y por el seno de lo mismo, 270 sobre n, ¿sí? Cuando k vale 0. Entonces nos queda nuestro primer resultado, nuestra primera raíz, ¿sí? Segunda raíz, cuando k vale 1, 1 a la 1/3 por el coseno de 270 más 2pi por 1 sobre 3, todo este ángulo nos da 210 grados, ¿sí? Bueno, lo mismo para el seno. Y por último, cuando k vale 2, tengo 1 a la 1/3 por el coseno de 270 más 2pi por 2 sobre 3, y ese ángulo nos da 330, para el seno, para el coseno, ¿sí? Entonces ahí aparecen las tres raíces de z a la menos 1, ¿sí? Que son las mismas, como yo les digo, que están en el libro, porque estos resultados están en el apunte de Duco, ¿sí? Solo hay que buscarlos, y tienen estos valores, ¿sí? Pero como este ejercicio justamente era particular, se los quería mostrar resuelto, porque capaz que alguno no se dio cuenta de cómo hacerlo. Y estaban estos resultados y te dicen cómo llega a este valor de menos, ¿sí? Si la fórmula siempre tiene un más. Bueno, es por esta situación de z a la menos 1, donde tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador y ahí aparece ese menos, ¿sí? Como el denominador se cancela por identidad trigonométrica, entonces nos queda este número complejo z a la menos 1, nos queda igual a esto, con ese menos. Entonces las raíces después van a seguir conservando ese menos, ¿sí? Bueno, ¿se entendió ese? Que ayer tanto preguntaban. Sí, profe. Es el ejercicio de tarea que tenían en números complejos, que ayer preguntaba. No sé, el 1, el 2, no me acuerdo. En el apunte de números complejos. Y acá después tenían, bueno, calcular z a la 3 medios. Directamente les dejé las respuestas, que están en el apunte también, pero bueno, hay que buscarlas, ¿sí? Donde les quedaba raíz de 8 por coseno de 0 más i por seno de 0, y z2
cuando sacan la raíz cuadrada, raíz de 8 por coseno de 180 más i por seno de 180. Este es el final, ¿no? Primero tenemos que hacer z al cubo. Z al cubo nos da un solo número complejo. Y después, estas dos raíces nos dan la raíz cuadrada, ¿sí? Que como ven acá, también está dado en forma binómica, ¿sí? Lo pueden hacer, o sea, lo pueden expresar de las dos formas. Así que bueno, búsquenlo y está. Pero me parece que este que tenían acá, que era el uno y el otro era el 2, este lo saben hacer, ¿sí? En cambio, el anterior, donde tenían que hacer z a la menos 1, en forma trigonométrica, por ahí no les resultaba tan familiar. Bueno, finalizamos con números complejos y vamos a seguir con vectores, ¿sí? Bueno, a ver, en cuanto a lo que vimos ayer, tenían un par de ejercicios por hacer, pudieron hacerlo, los intentaron hacer, sobre todo los que teníamos, a ver acá, todo esto lo vimos, estos de tarea que tenían que hacer acá, con el producto escalar, ¿los pudieron hacer? ¿O no? Hola, ¿hay alguien del otro lado o estoy yo sola acá? Yo hice el C. El C, bien, el C lo habíamos planteado ayer. Bueno, yo les digo esto, si ustedes no avanzan, yo voy a avanzar, digamos. Y esta materia es cuatrimestral, digamos, no voy a demorarme una vida porque ustedes no hagan los ejercicios. O sea, yo voy a seguir y el que esté perdido se quedará, porque, digamos, no puedo ir atrasada porque ustedes no hagan los ejercicios. Les dejé la clase grabada, o sea, les dejé la clase grabada y ayer la repetí. ¿Sí? Entonces, si no lo hacen ustedes, yo voy a seguir adelante, no voy a esperar a que todos entiendan el tema de vectores para después empezar con matrices, ¿sí? Así que eso es lo último que vemos de vectores hoy. La semana que viene empiezo con matrices, y lo siento por quien no preguntó en el momento que había que preguntar, porque si no, estoy haciendo doble y triple trabajo, ¿sí? Grabo la clase, después la repito, y hoy la repito porque no hicieron la tarea. No. Todo bien, pero no. O sea, la buena onda se termina cuando de un lado no se cumple lo que se pide, ¿sí? Está todo bien. El hecho de hacer ejercicio o hacer la tarea es para ustedes y para que ustedes puedan focalizarse en los conceptos y absorberlos. Si no, o sea, ayer vimos producto escalar y nadie sabe lo que es, ¿sí? No, lo lamento, digamos. Este lo planteamos, ¿sí? Tengo un vector U y un vector B. Si miramos las componentes de los vectores U y B, vemos que son proporcionales, ¿sí? Que el vector B es el mismo que 2 por el vector U. Entonces, ¿cómo van a ser esos vectores entre sí? Van a ser paralelos y de el mismo sentido, porque a su vez tienen las mismas componentes, o sea, el mismo signo, perdón, de las componentes. Entonces, en el caso U, el producto escalar me daba igual a 0, perdón, no, el producto escalar no me daba igual a 0, el coseno de omega me daba igual a 1, ¿sí? Porque los vectores son paralelos. O sea, eso es lo que planteamos, ¿sí? Hacemos el producto escalar y encontramos esto igual a 1. Entonces decimos coseno de omega igual a 1, por lo tanto omega igual a 0 grados. En el caso del D, tenemos 3, menos 2, 4, 5, menos 3 y menos 1, ¿sí? Entonces acá había que plantear el producto escalar y ver cuál era el resultado. ¿Alguien lo hizo a este? A ver, lo voy a hacer ya. Menos 4. Ese, ¿qué les da? No les da un ángulo, es decir, no son paralelos, no son perpendiculares, les da un ángulo entre esos vectores. ¿Alguien lo pudo sacar? Puede ser 57 grados, 59 minutos. Sí, puede ser, A mí me dio lo mismo. exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, y el primero a todos le dio que son paralelos. Sí.
Bueno, espero que sí. Este ya lo Profe. habíamos planteado. Sí, Me salió una duda, me había salido una duda en el procedimiento que no había terminado de entender por qué se hacía más que nada. ¿cuál procedimiento? El de números complejos, a la hora de hacerlo. De nuevo, me surgió una duda, ¿cómo que no te escuché bien? Ah, no, no. No, no, no. Pregúntame, pero no te escuché bien. No, nada, era otra cosa. Bueno, después les subo el ejercicio y ustedes lo ven bien. Y ven paso por paso. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, el primero les daba paralelo, el segundo formaban un ángulo. Llegamos al producto vectorial, ¿sí? Que habíamos planteado también este producto vectorial que nos daba el área, perdón, del paralelogramo formado por los vectores U y B, ¿sí? Entonces se resolvía con el método de cofactores o por Sarrus, ¿sí? Que consistía en volver a escribir la primera fila y la primera columna y multiplicar las diagonales principales y secundarias, ¿sí? Y por último, el producto mixto. Hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Acá decía calcular el volumen del paralelepípedo, lo hicimos, bueno, quedaba esto de tarea, acá, de tarea. ¿Alguien lo pudo hacer a este? Sí. El mixto y el vectorial, los dos se pueden hacer por el método ese que nos enseñaron y por Sarrus, ¿no? Los dos se pueden hacer por Los cualquier dos se método. podían hacer por Sarrus o por método de cofactores. Sí. Ah, listo, genial. A ver, bueno, este ejercicio 21, ¿alguien también lo pudo plantear? Yo lo Profe, planteé hasta el área. Me Dos. faltaría multiplicarlo por el producto vectorial y sacar el volumen. Claro, eso. Bueno, a ver si lo hacemos ahora. Para todos, para los que lo hicieron, para los que no lo hicieron. ¿Sí? Acá tenemos primero U vectorial B, el primer punto. Entonces, escribimos el IJK, el U y el B. Entonces, lo que pueden hacer ya es ir haciendo este primer producto vectorial, ¿sí? Escribimos IJK 213,021, ¿sí? Primer vector, segundo vector y los versores. ¿Sí? Entonces, ahí planteamos el primer producto vectorial, a ver cuánto nos da. Para quien lo hizo, lo puede compartir. a mí si me dio quiere. 5i menos 2j más 4k. A ver, ya te digo, ya. Menos 5i menos 2j más 4k. Sí, sí. Bien, ese es el vector U vectorial B, ¿sí? Bueno, esa es su forma cartesiana, o sea, las componentes, menos 5, menos 2, 4, son las coordenadas del vector, ¿sí? Después vamos al segundo, ¿sí? Que dice el área del paralelogramo definida por U y B. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Sacamos el módulo del vector que acabamos de calcular, es decir, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, ¿eso cuánto les dio? Raíz de 45. Raíz de 45. Raíz de 45, ¿Podemos exactamente. poner también 3 raíz de 5? ¿Podemos qué? De nuevo. Sí, podemos poner también 3 raíz de 5 en vez de raíz 3 de por 5. raíz de 5, sí, exactamente. Lo pueden simplificar un poquito más. Los estoy escuchando muy bajito, esperen que voy a cerrar mi balcón.
Ahí volví. Esto de vivir en el centro. Bueno, y entonces el último, el que indicaba el volumen, ¿pudieron hacer el producto mixto? A mí me dio menos 13. A ver, ya. A mí me dio 5. A mí me dio otra cosa. Ah, A mí me perdón, perdón, yo me confundí también. Me dio 10, creo. dio 10, Menos 10. menos 10. ¿A alguien más le dio otra cosa? Vamos a ver quién da más. Tenemos que escribir primero el 213, 021, y por último el vector que nos dio en el primer punto, que era menos 5, menos 2, 4. ¿Sí? Y ahí hacer este procedimiento por Sarrus. A mí me dio 45, profe. A mí también me Y a dio mí 40. también me dio 45. Ahí va, me parece que ese está mejor. Lo estoy repasando por las dudas, pero me parece que ese es el resultado. Vamos acá, 5 por 2, menos 30 más 30, esto es 0, menos 2 por 2, menos 4, más 4. Ahí está, sí, 45. Bueno, cuidado con los signos para quienes no les digo 45, pero ese sería, ¿sí? Bueno, entonces, se entendió producto escalar, producto vectorial, producto mixto. Siempre hay que tener en cuenta, porque yo sé que por ahí esto parece fácil y después cuando lo empezamos a resolver o lo recordamos, nos olvidamos. Siempre recuerden que el producto escalar nos da un escalar, es decir, un número. El producto vectorial nos da un vector perpendicular a los vectores involucrados y por ende perpendicular al plano al cual pertenecen esos vectores, y que el módulo de ese vector nos da el área del paralelogramo formada, ¿sí? Y por último, el producto mixto nos da el volumen del paralelepípedo. Estos tres vectores v y w involucrados en el producto mixto no tienen que ser coplanares, ¿sí? Entonces, decimos que si el producto escalar da 0, los vectores son perpendiculares. Si el producto vectorial da 0, ¿qué pasa con los vectores? Son paralelos. Son paralelos, porque el seno de 0 o el seno de 180 es igual a 0, ¿sí? Que es lo que está involucrado en el producto vectorial, en la definición. ¿Sí? Acá. Entonces, si este producto nos da 0, los vectores son paralelos, y si son paralelos no van a poder formar un paralelogramo, por lo tanto, no tendríamos posibilidad de formar un paralelogramo entre ellos, ¿sí? O sea, no hay vector, no hay área, ¿se entiende? O mejor dicho, el vector es el vector nulo. Y por último, si el producto mixto nos da 0, acá, eso implica que no tengo un volumen, porque los vectores son coplanares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fíjense que si tengo a U y a B dentro del mismo plano, que forman ahí un paralelogramo, nuestro vector W estaría como por ahí, por ejemplo. Entonces, como no está en otro plano, no podemos generar un volumen, ¿sí? ¿Se entiende eso? Estamos en el mismo plano, en X y en Y. Entonces no tengo un volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos la conclusión de los tres productos, ¿sí? Del producto vectorial, el producto escalar y el producto mixto, para que los tengan bien presentes. Bueno, después tenían este del triángulo para resolver los ángulos. ¿También lo pudieron hacer?
Sí, igual lo hicimos acá en clase. Yo le tenía una consulta. Sí. Una vez que sacamos los dos vectores y un ángulo, ¿podemos Ajá. resolver los otros ángulos por otro método o tenemos que seguir utilizando el mismo método? ¿Cuál otro método? Y si tengo un triángulo, podría usar el teorema del coseno o del seno. Ajá. Bien. Yo diría que eso lo uses para corroborar si está bien, porque el objetivo de este ejercicio de acá es usar los vectores, ¿sí? O mejor dicho, los puntos o los vértices de un triángulo, armar los vectores y a partir del producto escalar, en este caso, aplicar el producto escalar y encontrar el ángulo, ¿sí? O sea, más allá de que lo puedas resolver con otros métodos, el objetivo de un triángulo en esta unidad de vectores es esa, que apliquen el producto escalar, ¿sí? Y el concepto de el ángulo formado entre dos vectores mediante puntos, ¿sí? O sea que yo te diría que lo uses para corroborar el resultado, si querés usar otro método, pero no para resolverlo en el parcial, por ejemplo. ¿Se Ok, entiende? sí, sí. Bien. Bueno, después acá tenían algunos más de tarea, de ver si eran paralelos perpendiculares o qué, y la resolución. ¿Lo pudieron ver, mirar, hacer, pensar? ¿Algo? Yo, Profe, a mí no me dio el C. Mm, el C, o sea acá, este. Bueno, esperen que me ubico porque estaba perdida. Dicen, sean U y B, encontrar K tal que U y B sean paralelos. Entonces, en el primer caso, para que sean paralelos, planteamos producto vectorial igual a 0, o al vector nulo acá, y de esa forma despejamos K. Entonces, escribimos la matriz y resolvemos y despejamos K de la ecuación igualándolo a 0. A esto les dio a todos 10 tercios, o todos lo entendieron, es lo que, medio que lo que hablamos recién. ¿Sí lo entendieron? Sí, sí. sí, profe. Ah, bien, bien. En el segundo, bueno, había que plantear para que U y B sean perpendiculares, entonces planteábamos producto escalar, ¿sí? Del mismo modo despejábamos K. Y en el C nos decía que el ángulo entre los vectores U y B sea pi sobre 3, o sea que el coseno de pi sobre 3 era igual a 1/2. Entonces teníamos que despejar el coseno de pi sobre 3, que es igual a el producto escalar U por B sobre módulo de U por módulo de B, todo eso tiene que ser igual a 1/2, ¿sí? Entonces de ahí, como todo eso tiene que ser igual a 1/2, despejamos, o sea, planteamos primero el producto escalar y después el producto de los módulos, y de ahí despejamos K. Y nos queda una ecuación cuadrática en función de K. Ah, pero no les puse el resultado, que viva. ¿Por qué entonces decían no les dio o no lo pudieron resolver? Yo ¿O no intenté entendieron? resolverlo, profe, pero cuando aplicaba Bhaskara me daba 1/2 y -8, y al comprobarlo no me daban 1/2 como resultado. O sea, ponía, por ejemplo, comprobaba con 1/2 y no me Mm, daba como resultado 1/2, sino raíz de 2 sobre 2. si no raíz de 2. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ¿alguien más lo pudo hacer? ¿Alguien más lo intentó? Acá esto sería 3 cuadrado. 2 por 5 medido por 3. ¿Alguien más lo intentó? No. Bueno, Yo igual no lo pude. voy a... Sí.
Dime. Sí, en realidad queda como una ecuación media no complicada, pero bueno, hay que trabajarla un poco. Pero el objetivo es que puedan llegar a la ecuación cuadrática. Y en teoría les debería dar bien. La ecuación cuadrática, ¿cómo les quedó? A ver, final. A quien la intentó hacer, o que le dio mal, no importa después. Me quedo 5K al cuadrado menos 19K menos 127. Eso de este lado. Acá también tenés un K cuadrado. Ay, ahí está, me faltó K cuadrado, puse K solo. Claro, fíjate que primero esto es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces primero ahí hay que distribuir ese cuadrado. 3 al cuadrado más 2 por 3 por 5 medios por K, más 5 medios por K al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos una ecuación cuadrática igual a 34 por 4 más 34 por K al cuadrado. Entonces al final tenemos que, en los dos términos tengo K al cuadrado, entonces tengo que llegar a la ecuación final cuadrática, ¿sí? Y después aplicar Bhaskara. ¿Alguien más la pudo hacer o intentó? No. A ver, no, acá esto es 34 menos 25 cuartos, tendría que dar, bueno, 111 cuartos K cuadrado. Horrible los números que quedan. Más 15 por K, y después 9 menos 136, menos 127, igual a 0. ¿A alguien le quedó esa ecuación? Bueno, queda una ecuación horrible en función de K cuadrado, una ecuación cuadrática, ahí tienen que despejar K, y después, como bien hizo el compañero, reemplazar ese K en el valor de los vectores, ¿sí? A donde tenemos K ahí, y ver si efectivamente ese ángulo entre los vectores nos da ese pi sobre 3, ¿sí? Bueno, lo mismo para el D. Pasa que quedan ecuaciones medio feas cuadráticas, por eso yo acá hice como esa resolución para que vean que resuelven esto y les queda una ecuación cuadrática fea, pero no importa, o sea, es el procedimiento, ¿sí? Bueno, para los que no lo hicieron, tienen tarea, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá habíamos llegado en vectores. Vamos acá. Acá tenemos algunos ejercicios más, que este es el apunte de Sandra García, otra profe. No sé si se los dejé en el aula, pero siempre tiene ejercicios que están buenos porque son bien, por ahí son más para pensar y son distintos a los que tenemos en la guía siempre. Así que bueno, algunos de estos ya los vimos, los hicimos. Vamos a ver cuál podemos ver. ¿Alguien sabe qué es lo que está pasando? Porque hay tantas bocinas. ¿Alguien más que vive por el centro? No, ni idea. Hay alto bardo acá, no sé qué está pasando. ¿No se escuchan las bocinas o sí? Sí se escuchan. Sí se escucha, porque cerré todo, pero igual se escucha todo. Bueno, vamos a intentar que no quedarnos. Bueno, todos estos son los que vimos, los que les dejé ahí de tarea, y son los que estuvimos haciendo. Vamos a ver si encuentro alguno un poquito más interesante para terminar con esta unidad. Longitudes de los lados, a ver. Yo tenía pensado darles matrices hoy, me cambiaron la clase acá. Bueno, a ver, vamos a plantear este 25 ya que estamos. Dice hallar el valor de K para que los vectores A, B y C sean coplanares. Y ahí está la respuesta.
en muchos de estos está la respuesta de los ejercicios. Entonces, ¿cómo? Bueno, tenemos el vector A, B y el C. ¿Cómo hacemos para encontrar K para que los vectores sean coplanares? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué planteamos? ¿No tendríamos que hacer que el producto mixto nos dé 0? Ahí está. Exactamente. Bueno, a ver, calcúlenlo ahora a ver qué valor, digo, toma acá. Y vamos a premiar al primero que llegue al resultado. A ver. Bien, ¿les dio 7/3? ¿O no? ¿Alguien lo pudo terminar? Todavía no. A ver si tenemos acá. Ah, lo puedo escribir. -1, 2, 3. Bien, fíjense que planteamos que esto sea igual a 0, ¿sí? Entonces, para plantear el producto mixto igual a 0 y despejar K, como habíamos dicho, lo que hacíamos era multiplicar este producto mixto, copiando las dos filas, o sea, resolviendo por sarrus o por cofactores, ¿sí? Vamos a ver una forma bien fácil de hacer esto. Ahí me dio, profe. Ahí les dio. Bien. Sí, Fíjense, podemos copiar las dos primeras filas, es decir, -1, 2, 3, y K2 y -1, y multiplicar las diagonales, ¿sí? O podemos elegir una fila
e ir extrayendo los elementos de esa fila, donde después tapábamos la fila y la columna correspondiente a ese elemento y sacábamos la submatriz, ¿sí? Una forma rápida de resolver esto, sin hacer ninguna de esas dos cosas, o sea, resolviendo por Sarrus, pero es más fácil, es así. Tengo la diagonal principal, multiplico 1 por 2, menos 1 por 2 por 6, me da menos 12, ¿sí? Lo voy escribiendo. Después, K por menos 3 por menos 3, ahí me da más 9K, ¿sí? Este por este por este. Mm. Ay, ¿sí? Que es lo que me va a quedar de cuando yo copie las filas y las columnas, ¿sí? Sí. Entonces, K por menos 3 por menos 3. Y después, 2 por menos 1 por 4, ¿sí? Ahí nos va a quedar menos 8. A ¿Se mí me quedó entiende? menos 7 tercios. No, es positivo, es 7 tercios positivo. Fíjate que algún signo, te queda 7 menos 3K igual a 0. Cuando pasás el 3K para el otro miembro, Ah, claro, claro, claro. Es porque es menos 12K. Y sí, claro, sí. menos Puse 12K y menos 9. 3K. Bien, entonces eso, ahí tendríamos la primera, las diagonales principales. Ahora hacemos las secundarias. 4 por 2 por menos 3 es la diagonal secundaria. 4 por 2, 8, por 3 por menos 3, menos 24. Como tengo una resta, es menos menos 24, o sea, más 24, ¿sí? Menos, acá, menos 3 por menos 1 por 1, por menos 1, ¿sí? Esto sería 3 positivo, por menos 1 sería menos 3, menos menos 3, ¿sí? Entonces nos queda más 3. Y por último, la otra diagonal es K por 2 por 6, ¿sí? Entonces ahí nos queda menos 12K, ¿sí? Porque acuérdense que cuando multiplicamos las diagonales secundarias tenemos un menos adelante, ¿sí? Entonces lo pueden hacer fácil sin volver a copiar fila y columna, lo pueden hacer rápido, quiero decir, y así les sale más fácil. Pero bueno, esto es un método, ¿no? Es el mismo método de Sarrus, solo que sin copiar columnas y filas. Bien, ¿se entendió entonces? K les dio 7 tercios. Acá, como les decía, tienen algunos ejercicios más, pero son todos del mismo tipo que ya vimos. O sea, van a estar repitiendo ejercicios, pero... a ver, ven, yo les digo, pongo tarea. Lo voy a cargar en el aula, me parece que no se los cargue este año. No, esto no. Igual hay una guía de ejercicios cargada, profe. Sí, creo que la guía que hay es la de Educo, que es la que tiene los mismos ejercicios que acá, lo que pasa es que por ahí están un poquito más explicados, o tienen el resultado al lado, o algunos están resueltos, pero es lo mismo que fuimos haciendo, si no hay mucho más de vectores, así que quédense tranquilos que es esto nada más. Bueno, más o menos entendieron la unidad, les quedó como claro qué es lo que buscamos acá, qué es lo que hacemos, qué tipo de ejercicios hay. Hay muchos más ejercicios, pero, por ejemplo, acá este tipo de ejercicio no me interesa, así que no, si quieren mirarlo lo miran, pero no está como dentro de los prioritarios. Pero sí, sí ejercicios del tipo donde tengan que pensar acerca de cómo es la condición para que tales vectores sean paralelos, perpendiculares, coplanares, ¿sí? Como en este caso. Ustedes tienen que, del cálculo, fíjense que es súper sencillo, pero tienen que saber cuando los vectores son coplanares, ¿sí? O acá, por ejemplo, hallar la tercera componente de z del vector B3 con la condición de que los vectores resulten paralelos a un mismo plano. ¿Cuáles son, cómo son los vectores en este caso? Entonces tenemos B1, B2, y en B3 tengo ahí esa incógnita. Entonces la condición es que los vectores resulten paralelos a un mismo plano. ¿Y qué estoy queriendo decir con eso? Que los vectores son coplanares, ¿sí? Lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Entonces, si los vectores son paralelos a un mismo plano, quiere decir que están contenidos en un mismo plano, ¿sí? Entonces no van a poder formar un volumen, por lo tanto su producto mixto va a ser igual a 0, y de ahí despejamos ese z, ¿sí? Como este K. O sea, son todos del mismo tipo, ¿sí? No hay mucho más. Pero bueno, ¿estamos? ¿Alguien se quedó con alguna duda de algún ejercicio? Voy a mirar si hay algo más que me interesa acá, que hagan mientras ustedes piensan.
A ver. No, triángulo, triángulo. Ángulo, ángulo. Bueno, acá tienen bien resuelto el que yo les mostré. O sea, lo tienen todo resuelto. Creo que no vimos, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, pero es lo mismo que sacar el módulo del vector. Pero a ver si hay algún ejercicio de eso, lo vemos ahora. No. Esto no, esto ya lo vimos. Proyecciones no le presten atención a eso. Producto cruz vectorial, lo mismo. Lo mismo. Bueno, ¿alguna duda? Repito, ¿alguna duda con esto? ¿Algo que no hayan entendido? Que lo veamos ahora o callen para siempre. Hallar los vectores. Nada, nada. O mucho. ¿Cómo? No, nada. Bueno, no hay mucho más acá, así que vamos a dejarlo. Bueno, cualquier cosa, si este apunte veo que no está, se los cargo. Tiene ahí escrito así al lado los que me parecen que son interesantes y que tienen más importancia, así que vamos a dejar acá con vectores. Y vamos a empezar con la unidad de matrices, que era la que nos tocaba hoy, para poder avanzar, ¿sí? Por más allá de que recreo. Pero si recién empezó la clase, ¿no tuvieron recreo antes? ¿O qué? ¿Por qué quieren recreo? Bueno, volvamos acá. Bueno, acá estamos con el apunte de matrices, que todavía no sé si se los carguen, parece que sí lo tienen. Yo les quería grabar la clase, pero no llegué ayer a hacerlo, terminé como a las 7 de la tarde con todo, así que no llegué a grabarla, pero tampoco estaba tan segura de que hubieran tenido todo en teoría, así que por eso no se las di. Pero les voy a grabar una clase bien, así correcta, donde explique cada ejercicio, y esa se la pueden quedar grabada y la pueden ver varias veces, ¿sí? De nuevo, no quiero grabar estas clases, primero porque son se tornan muy largas, medio desprolijas, desordenadas, etc. Entonces, cuando grabo una clase, la grabo en más cortita, y ustedes la pueden ver todas las veces que quieran, ¿sí? Así que les prometo que les voy a grabar la clase de matrices, se las voy a dejar. Bien, entonces, lo que vieron de matrices en el teórico, bueno, no sé, me dijeron tipos de matrices, esto no, entonces vamos a pasar. Por ejemplo, sabemos que una matriz es un conjunto ordenado de números, ¿sí? De elementos, vamos a decir, de elementos. Es decir, que cada elemento tiene su posición, ¿sí? Tenemos el elemento con esta posición, el elemento 1, que tiene una posición IJ, ¿sí? Fila, columna, 1, 1, ¿sí? En la primera fila, primera columna. Entonces, cuando decimos A y J, nos referimos a el elemento y su fila y columna. ¿Sí? El elemento 0, ¿en qué fila y columna se encuentra? El elemento 0 se encuentra en el I, que es nuestra fila 2, nuestra fila 1 y nuestra columna 2, o sea, el elemento 1, 2. Acá tenemos el 1, 3. ¿Sí? Después tenemos el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3. El 3-1, el 3-2 y el 3-3, ¿sí? Los elementos de la diagonal principal tienen el mismo número de fila y columna, ¿sí? A11, A22, Una duda, profe. A23, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las matrices y los vectores? Lo digo porque lucen parecido. Lo digo porque... Porque lucen parecido, al menos en forma. Bueno, un vector, primero que es un segmento orientado, como dijimos, es decir, tenés coordenadas en el espacio, ¿sí?
y es una magnitud, tiene una magnitud. En realidad una matriz es un conjunto de números. A esto no lo podemos representar en el espacio, ¿sí? En los ejes. ¿Se entiende? Esto es un conjunto de números, ¿sí? Que tienen un orden. Pero el orden es el orden en una matriz, no es un orden los ejes, ¿sí? En lo que pueden ser parecidos es en que tengan un orden, en eso, por ejemplo. Pero son elementos diferentes, ¿sí? Que usamos en álgebra. Entonces, una matriz es un conjunto de números que puede provenir de diferentes condiciones. Por ejemplo, esto puede representar, después vamos a ver más adelante, un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y estas son las ecuaciones de un sistema que provienen de una relación, ¿sí? Qué sé yo, la producción en la industria química, no sé, ¿me explico? La edad de los niños escolarizados. Cualquier relación forma un sistema de ecuaciones que a su vez forma una matriz. En el caso de los vectores, tenemos otras condiciones. Los vectores son segmentos orientados, se encuentran en el espacio, ¿sí? Es un elemento geométrico. Y este es un elemento del álgebra analítica, ¿sí? Bueno, no sé si te respondí la pregunta, Sí. más o menos. Bien, por ahí le podías preguntar al profe del teórico que te pueda dar una explicación más, no sé, con un vocabulario más acorde. Yo te lo explico como yo lo entiendo, digamos. Bueno, seguimos. Entonces, las matrices, como dijimos, tenemos dentro de las matrices elementos ordenados, ¿sí? Entonces, como tenemos un orden, vamos a decir que la matriz también tiene un orden, ¿sí? Esta matriz, fíjense que tiene 3 columnas, 1, 2 y 3, y también tiene 3 filas, ¿sí? Entonces, es una matriz de orden 3 por 3, ¿sí? A su vez, podemos tener matrices que tengan distinto, digamos, número de filas y columnas, ¿sí? Entonces, cada una va a tener su diferente orden. Las matrices que tienen el mismo número de filas y columnas se llaman matrices cuadradas, ¿sí? A ver si tenemos acá. Fíjense, en este caso donde decimos A sub 4 por 5, estamos diciendo que la matriz A tiene 4 filas y 5 columnas. Siempre hablamos primero de filas, después de columnas. La matriz B, 4 por 5, bueno, lo mismo. La matriz C, 5 por 2, tiene 5 filas y 2 columnas. 4 filas, 2 columnas, 5 filas, 4 columnas, ¿sí? Entonces, podemos ver que existen matrices cuadradas, ¿sí? Las que decimos 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, y matrices que se llaman rectangulares, porque tienen o más filas que columnas o más columnas que filas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones con matrices, que vamos a ver, como suma, resta, multiplicación de matrices, siempre necesitamos respetar el orden de la matriz, ¿sí? Tener en cuenta el orden. Por ejemplo, para la suma y resta, vamos a sumar matrices que tengan el mismo orden. O sea, esta matriz de orden 3 por 3 con otra matriz de orden 3 por 3, ¿sí? ¿Y cómo voy a sumar? Elemento a elemento, ¿sí? Eso puede ser similar a los vectores, que sumamos elementos de posición, porque justamente son... digamos, son elementos de álgebra o componentes de álgebra, tanto los vectores como las matrices, donde los elementos están ordenados y respetan un orden. Entonces yo no puedo sumar el 1 con el 7, no, voy a sumar el 1 con el menos 8, ¿sí? Eso me da menos 7. 0 más 0, menos 4 más 9, ¿sí? Entonces voy sumando elemento con elemento de su misma posición, ¿sí? Y entonces obtengo la matriz suma. Después, para hacer la matriz resta, fíjense que acá también tengo dos matrices que tienen el mismo orden. Este sería un orden 2 por 2. 2 filas, 1, 2, 2 columnas. ¿Sí? Entonces, 1, menos 0, 1. Menos 5, menos 7, menos 12. 4, menos 9, menos 5. 9, menos 2, 7. ¿Sí? Entonces, restamos cada elemento con su correspondiente en posición, y ese menos, acuérdense que afecta a la matriz que está detrás de él, ¿sí? ¿Eso más o menos vieron con la profe? ¿O algo así? No vimos nada de operaciones, vimos solamente definiciones, cuándo es rectangular, cuándo es la transpuesta, todo eso. Ok, bien, esto también es lo que sigue por acá. Bueno, vamos a repasar un poquito eso y no nos vamos a adelantar.
Entonces, dijimos acá, como decíamos esto, suma cuando tenemos matrices del mismo orden, ¿sí? Vamos a hacer la suma elemento a elemento. La resta lo mismo, elemento a elemento. La multiplicación la vamos a dejar, vamos a seguir con otra cosa. Multiplicación de una matriz por un escalar, ¿sí? Similar a cuando tenemos vectores. Vamos a multiplicar ese escalar por cada elemento de la matriz. Entonces, menos 2 por 1, menos 2 por 0, 0, menos 2 por menos 3, 6, menos 2 por 5, menos 10, menos 2 por menos 8, 16, menos 2 por 3, menos 6, ¿sí? Entonces ahí tenemos la multiplicación de la matriz, de esta matriz, por el escalar, ¿sí? Multiplicamos cada elemento de posición, cada elemento de la matriz por ese escalar. Entonces, fíjense que en este caso, ¿qué orden tiene esta matriz? A ver si... ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas? 1, 2. Entonces sería una matriz de orden 3 por 2. ¿Sí? ¿Y qué nos da la multiplicación por un escalar? Una matriz del mismo orden. ¿Sí? Lo mismo cuando hacemos la suma y la resta, obtenemos una matriz que tiene el mismo orden que las matrices de partida. ¿Sí? Es como, en ese caso, parecido a vectores, ya que lo relacionamos con vectores. Si yo sumo un vector que tiene 2 componentes con otro que tiene 2 componentes, obtengo un vector de 2 componentes. Lo mismo que si lo hago con 3. ¿Sí? Bueno, una matriz traspuesta, o transpuesta, que es con el subíndice T arriba, significa intercambiar filas por columnas. ¿Sí? Entonces, mi primera fila, 4, 5, 7, ahora es mi primera columna, 4, 5, 7. Segunda fila, 8, 1, 0, segunda columna, 8, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el orden de la matriz acá? ¿Cuál es el orden de esta matriz? 2 filas por 3 columnas, o sea, es una matriz 2 por 3. Y cuando hacemos la matriz traspuesta, ¿cómo queda? 3 por 2. Queda de 3 por 2, o sea, 3 filas, 2 columnas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una matriz transpuesta, cambia el orden de la matriz, ¿sí? Las filas pasan a ser columnas, las columnas pasan a ser filas. Profe, si fuera menos t, ¿cambia algo? No, si fuera menos t, primero tenemos que plantear una inversa, porque una matriz a la menos 1 es una inversa de una matriz, ¿sí? Que no es lo mismo que hacer el 1 sobre la matriz, ¿sí? Entonces, no, el menos t ya implica otra cosa, ¿sí? ¿Por qué lo preguntabas? ¿Por si cambian los signos? No, porque seguramente en algún caso nos va a dar que nos dé menos elevado a algo y no sé cómo resolverlo ahí. Ahí va, ahí va. Bueno, no. Si tenemos una matriz, esta matriz, por ejemplo, bueno, esta no. Esta tampoco. A ver, esta. A la menos 1 significa la inversa de la matriz E. ¿Sí? Y para sacar la inversa de la matriz E hay un procedimiento. ¿Sí? No es tan sencillo. Entonces, bueno, sí es sencillo, pero quiero decir, no es digamos, un exponente, ¿sí? La inversa de una matriz. Si tenemos a la menos t, va a ser sacar la inversa de la matriz y después hacerle la traspuesta. Pero tranquilo, ya lo vamos a ir viendo eso. Entonces, vamos a pensar en este ejercicio, ya que estamos mirando acá y estamos iniciando. Una duda respecto a ese ejercicio. Estaba mirando las cosas y, por ejemplo, aparece 2b menos c. Sí, 2b en la E. Sí. Pero B y C no tienen las mismas filas y columnas. ¿Cómo sería eso? Bien, entonces fíjate que dice calcular si es posible, ¿sí? Entonces, sean las matrices A, B, C, D y E, calcular si es posible todas estas operaciones. Entonces, ¿qué vamos a decir? De que en este caso no es posible. Ahí va. Entonces, vamos a la primera. D más E. Tengo D y tengo E. ¿Lo podemos resolver? Sí. Sí, sumando elemento a elemento como mencionamos recién. Vamos al B. D menos E. Lo mismo, D sí. menos E. Lo mismo. 5 por A. También. Sí. También. Menos 7 por C. Sí. Sí, exactamente.
Menos 2b por c, No, menos 2b, no, 2b, No. multiplico acá, menos c, no se puede. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo orden. Entonces se escribe operación no conformable. Se dice, a ver si está acá el resultado. No. Era de tarea, pura tarea. Acá se escribe operación no conformable, o no es posible calcular este ítem, ¿no? Se escribe así. Cuando las matrices no tienen el mismo orden, ¿sí? Bueno, el F, 4 por E menos 2 por D. sí, sí. Sí. Sí, porque las matrices son 3 por 3, las dos tienen el mismo orden. Sí, fíjense que cuando multiplico por un escalar no cambia el orden de la matriz, ¿sí? Entonces, podemos Profe, ¿hay alguna forma de cambiar el orden o no? de cambiar el orden de la matriz. Sí, o sea, de que ¿Este? haciendo alguna operación, no, en cualquiera, por ejemplo, si te diera, en este caso que ahora no podemos, pero va a haber Ajá. alguna forma. Depende si te lo piden. No, digamos. Podrías eliminar una fila, pero me estás cambiando la matriz. Una columna. Claro, o sea, eso no se modifica nunca el No, orden, no, siempre va a no. ser igual. Se dice, acá se escribe operación no conformable. ¿Sí? Esto justamente, este ejercicio es para que ustedes vean eso, ¿sí? Que no estamos pudiendo resolver alguno, ¿por qué? ¿Sí? No se puede. O sea, después vamos a ver más adelante, cuando hagamos la inversa, que sí, vamos a eliminar filas y eso, pero no es para hacer esto, no es para poder resolver una suma, ¿sí? O sea, cuando no se puede, no se puede. Bien, vamos con el G. Menos 3 por D más 2 por E. Sí, Acá tengo un paréntesis. creo que sí. También lo mismo, D y E siguen teniendo el mismo. Y A menos A ¿Daría 0 ese? Sería posible también. Sí. daría la matriz nula, ¿sí? Todos los elementos son 0. Y también sería posible, porque es A consigo misma, o sea que tiene el mismo orden. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos? Sí, Hasta sí. acá, Sí, profe. introduciéndonos en el ¿Y, mundo de las matrices. ¿Y cómo se le dice esto de, por ejemplo, la E que no es operación, no? Operación no conformable. Bueno, Sí, acá tenemos otros, a ver, pero no, porque hay multiplicación y todavía no lo quiero explicar eso. Así que vamos con. Se escribe operación no conformable, ¿sí? Que significa que no la podés resolver. Que era solamente esa al final, la E. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Bueno, acá también hay. Bueno, pero ya esto es mucho. No quiero que se pasen. Bueno, tenemos dentro de una matriz lo que se llama diagonal principal, ¿sí? Es de izquierda a derecha, diagonal secundaria de derecha, perdón, diagonal secundaria podemos decir de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, ¿sí? Que sería la otra, lo que yo les decía antes cuando multiplicábamos producto mixto, diagonal principal, diagonal secundaria, ¿sí? Eso es para todas las matrices. Lo que pasa es que las matrices cuadradas solo tienen diagonales principales porque las matrices que no son cuadradas no tienen diagonal, ¿sí? Hasta ahí eso se va viendo, van razonando, bueno, y se llama traza de una matriz a a la suma de los elementos de la diagonal principal, en este caso 1 más 0 más 4. Por ahí pueden ver en algunos ejercicios calcule y pone TR de la matriz, que no es lo mismo que la traspuesta, ¿sí? Que no es lo mismo que la T solita, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos ver? Como ver. Resolver no, bueno, todavía no, ya nos estamos yendo mucho. Bueno, podemos explicar cómo es la multiplicación de matrices y vamos a dejar acá, solamente para que lo vean. Sí. Sí, ¿Qué era TR que dijo recién? la traza. Se llama traza de una matriz. Es sumar los elementos de la diagonal principal de la matriz que estoy considerando, siempre sobre matrices cuadradas. ¿Sí? Sí, porque no se podría. ¿Cómo? No, digo que no se puede de otra forma, si no es cuadrada. No hay Claro, manera. no tenemos diagonal principal, sino. Bien, entonces, fíjense
acá tengo una multiplicación de matrices. La matriz A por la matriz B. ¿Cuándo voy a multiplicar cuándo voy a poder, mejor dicho, multiplicar matrices? Como dijimos antes, vimos suma, resta, multiplicación por un escalar, ¿sí? Al igual que en vectores, no existe la división de matrices. La división de vectores tampoco existe, ¿sí? Suma, resta, multiplicación por un escalar y multiplicación, como existe de vectores, también existe de matrices, ¿sí? Entonces, para realizar el producto de matrices se debe cumplir que la matriz A, que tiene orden M por N, se multiplique por la matriz B, que tiene orden N por P. Y la matriz C nos da de orden M por P. Fíjense que la matriz A de orden M por N, filas por columnas, se puede multiplicar con la matriz B, que tiene orden N por P. Es decir, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. Los dos tienen N. La matriz A tiene N columnas, la matriz B tiene N filas. Y el resultado nos da una matriz C de orden M por P. ¿Sí? Número de filas de A, columnas de B. ¿Sí? Entonces, las matrices se pueden multiplicar si se da esto. De otro modo no se pueden multiplicar. O sea, ¿podríamos multiplicar matrices cuadradas, por ejemplo? No. Sí. Sí. 3 por 3 por 3 por 3, y el resultado sería una matriz 3 por 3. ¿Sí? 3 por 3, 3 por 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Filas y columnas son iguales. Entonces, pero podría. pueden ser entonces iguales. ¿Sí? Ok. Porque son todos iguales. Mientras n y n sean iguales, mientras las columnas y las filas sean iguales, se pueden multiplicar. Si estoy diciendo que es 3 por 3, y acá estoy diciendo que también es 3 por 3, ese 3 es igual que ese 3. ¿Sí? Por lo tanto, no me importa lo que queda en n y en p, en m y en p. ¿Sí? Por eso las matrices cuadradas se pueden multiplicar. Ahora, por ejemplo, acá tengo dos matrices que no son cuadradas. Fíjense, A tiene orden 3 por 2. O sea, una fila, 2, 3, columnas 2. 3 por 2. Y B tiene orden 2 por 3. O sea, 2 filas, 3 columnas. ¿Sí? Entonces, fíjense que el número de columnas de A es igual al número de filas de B. ¿Sí? 2 y 2. Y la matriz resultante, ¿de qué orden me va a quedar? De orden 3 por 3. 3 por 3. ¿Sí? ¿Lo ven? Dicen. ¿Se entiende? Entonces, No fíjense lo que termino de ustedes van a... entender. ¿No? No. Vamos de nuevo. No entiendo por qué justo da 3 por 3 en vez de, no sé, el 2, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos acá. Dijimos que para multiplicar matrices, esto es por definición, ¿sí? Para multiplicar matrices, el número de columnas de A, de la primera matriz que... A ver, para aclarar de antemano, el orden de las matrices sí importa cuando estamos multiplicándolas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. ¿Por qué? Porque las matrices son elementos ordenados. Entonces, tienen un orden, filas y columnas. Como se tiene que respetar esto, entonces no es lo mismo multiplicar A por B que B por A, ¿sí? Entonces, vamos ahora a multiplicar A por B. El número de columnas de la matriz, de la primera matriz, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, este 2 tiene que ser igual a este 2, ¿sí? Una matriz es de orden 3 por 2 y la otra es de orden 2 por 3. Entonces, las columnas de la primera matriz, 1, 2, son iguales a las filas de la segunda matriz. Entonces, ahí se pueden multiplicar. El resultado de la matriz va a ser de orden 3 por 3. ¿Sí? Es decir, las filas de A y las columnas de B. ¿Sí? Ahora vamos a ver, cuando hagamos la multiplicación, por qué da de este orden. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con la operación que hagamos. Pero esto para que ustedes sepan de antemano. Si yo tengo estas dos matrices, digo, bueno, se pueden multiplicar, sí. ¿De qué orden me va a dar el resultado? 3 por 3, antes de hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo se multiplican las matrices. Pero bueno, cuando vemos primeramente que el orden
de las matrices hace posible que se dé esa multiplicación, ahora pasamos a cómo se multiplican, ¿sí? Porque no es lo mismo. Bien, entonces, A ver si aceptemos entendí. eso y ahora empecemos. Entonces dijimos, la matriz A tiene orden 3 filas por 2 columnas. La matriz B, 2 filas, 3 columnas. ¿Cómo multiplicamos A por B? Bueno, A se escribe acá abajo, esta es A, y B se escribe acá arriba, ¿sí? Entonces, la primera matriz se escribe abajo, esta es A, la segunda se escribe arriba. ¿Cómo vamos a multiplicar? Los elementos de la primera fila por la primera columna. Entonces tengo 2 elementos y 2 elementos. Por eso necesito que sean iguales, ¿sí? Entonces vamos a decir 1 por 2 más 0 por 0. Entonces, 1 por 2, 2 más 0 por 0, 0. El resultado me da 2, que es este. Vamos a continuar con los otros. Esperen que voy a poner la flechita que es mejor. Entonces dijimos 1 por 2 más 1 por 0. Fíjense, la primera fila de A por la primera columna de B. El resultado lo escribo ahí. Vamos a la siguiente. 1 por menos 1 más 0 por 5. 1 por menos 1 es menos 1, más 0 por 5 es 0, resultado menos 1. ¿Lo ven? Vamos con la última. 1 por 3 más 0 por 0. Me da resultado 3. ¿Sí? Entonces ahí, de multiplicar la primera fila de A por las columnas de B, obtengo la primera fila de la matriz resultante. Y por eso me da de orden 3 por 3. ¿Sí? Vamos con la segunda fila Profe, por cada columna. Sí. o sea que no se puede multiplicar una matriz de orden 3 por 2 con una de 3 por 3. No. 3 por 2 con 3 por 3, no, porque en una tenés, fíjate, si vos decís 3 por 2 y acá tenés un 3 por 3, ese 3 no es igual que este 2. Lo que sí se podría hacer, por ejemplo, sería 3 por 2 y 2 por 5, por ejemplo. Sí. 3 por 2 y 2 por 5, sí. Y el resultado sería una 3 por 5. Si el resultado siempre Bien, ahí son entendí. los subíndices externos. Ahora vamos a ver un ejemplito de esos, así ustedes me dicen si se pueden multiplicar o no. Pero mientras tanto terminemos la multiplicación, porque no termina ahí, ¿sí? Tenemos que multiplicar entonces cada elemento de las filas, ¿sí? Por cada columna. Y así se va formando la matriz. Lo que hicimos recién fue la primera fila por cada columna de B. Vamos a la segunda fila. 2 por 2 más menos 1 por 0. Entonces, 2 por 2, 4, y 0 por menos 1 es 0, entonces ponemos el 4. ¿Sí? 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 por 5, más 2 nos da menos 7. ¿Sí? Entonces, siempre es una suma, ¿sí? Suma algebraica. Vamos con el último. 2 por 3, 6, menos 1 por 0, 0, o sea que el resultado 6. ¿Sí? Y ahí tenemos la segunda fila. Bueno, y lo mismo con la última, ¿no? 3 por 2, menos 5 por 0, nos da el 6. 3 por menos 1, menos 3. Más 5 por menos 5, menos 28. 3 por 3, 9, más 0, 9. ¿Sí? Entonces ahí queda la matriz 3 por 3, ¿sí? Que es este 3 y este 3. Que habíamos dicho antes, que nos quedaba, ¿sí? Como resultado final, de orden M por P. Ahí, ¿sí? Entonces ahí aparece la matriz de orden 3 por 3, ¿sí? ¿Se entendió entonces cómo se multiplica? ¿Podría multiplicar B por A en vez de A por B? Si yo quiero hacerlo al revés, este es B, B pasa acá adelante, por A. O sea, B lo voy a poner acá abajo y A lo voy a poner acá arriba. ¿Podría multiplicar B por A en vez de A por B? No. Sí. B Fácil, tiene ¿no? orden 3 por 2. A ver, vamos a escribirlo. B tiene orden 3 por 2. Y A tiene orden 3 por 2.
No, B tiene orden 2×3. Ah, perdón, 2×3, al revés. Gracias. 2×3. Entonces, ¿puedo multiplicar esto? Sí. Sí, Profe, ahí sí podría multiplicar, pero Sí ¿cómo haría si puedo, no y el tuviera- resultado, ¿qué me da? ¿Una matriz? 2×2. ¿De qué orden? De 2 por 2. 2×2. Exactamente. Entonces, fíjense que de antemano ustedes pueden saber el resultado, es decir, pueden saber qué tipo de matriz les va a dar esta multiplicación y obviamente confirmar si está bien lo que están haciendo, ¿no? Si yo acá tengo que tener una matriz 3×3, no me puede dar una 4×5, ¿sí? O sea, algo estoy haciendo mal. ¿Se entiende? Entonces, en este caso puedo multiplicar a por B y a B por A, pero como fíjense que como importa el orden, no es lo mismo. O sea, esto no nos va a dar lo mismo. Fíjense que lo que nos va a dar es una matriz 2×2, dijimos, que no es lo mismo que esta. ¿Sí? Entonces, en este caso la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? No es lo mismo A por B que B por A. ¿Se ve eso? Sé que no lo Profe, llegaron a ver. ¿cómo te quedaría ahí cuando B es más chico, o sea, tiene menos cantidad de filas que el otro? Que A sería, multiplicando B por A. ¿Cómo nos quedaría en qué sentido? En que viste que te queda una matriz de 2×2. Claro. Porque o sea, en ese caso, ¿cómo hago con la otra fila que me sobra en todo caso? Es que en realidad no te va a sobrar, porque vos fíjate que tenés B, lo tendrías acá abajo, y A lo tendrías acá arriba. Entonces vas a multiplicar cada elemento de esta fila por esta columna, y te va a dar un resultado. Después esta fila por esta columna, y te va a dar otro resultado. ¿Sí? Entonces ahí te van a quedar las dos filas, las dos columnas. ¿Sí? Claro, claro. Ahí entendí. Es medio que lo estamos haciendo en el aire, por eso yo sé que no lo ven así tan fuertemente, pero vamos a practicar esto y los dejo terminar, los dejo ir, digo. Fíjense, dice, dadas las matrices A, B, C y D y E, determinar cuáles de las siguientes expresiones están definidas, bueno, y dar el orden de la matriz resultante. Entonces, por ejemplo, acá nos dice el primer caso B por A. Voy a la matriz B, es de orden 4×5, y la matriz A es de orden 4×5. Entonces, ¿se puede multiplicar esto? No. Ahí está. Ay. Pero, bueno, acá. De orden 4×5 no, porque este 5 no es igual que este 4, ¿sí? Entonces ya no podemos multiplicar, ¿sí? Se escribe operación no conformable. Vamos con el B, A por C más D. Tengo que A es 4×5, C es 5×2 y D es 4×2, ¿sí? Entonces, primero tengo que hacer A por C, ¿sí? O sea, acá también, no, ¿cómo se dice? Separamos en términos, ¿no? Primero A por C, ¿se puede multiplicar esto? Sí. Sí. ¿Y qué nos da? Una matriz de orden 4×2. Por 2. ¿Le puedo sumar otra 4×2? Sí. Sí, entonces operación conformable. ¿Se entiende? Vamos con el C. A por E más B. A y E. 4×5 y 5×4. ¿Puedo multiplicar? Sí. Sí. Me da una matriz de orden 4×4. Sumada a una 4×5, No se puede. Porque es de distinto orden. no tenemos el mismo orden para sumar, ¿sí? Bueno, entonces acá tienen algunos más para ir haciendo el mismo análisis, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el D tienen lo mismo, una multiplicación y después una suma. Después, en el La D E no se tienen podría también hacer, primero creo. la suma, ¿cómo? La D, No se podría hacer. 4×5. No es conformable. La multiplicación yo directamente no. Ya Ya la directamente no te multiplicación dejo la no se puede. multiplicación. Claro, no se puede A por B, entonces lo que sigue tampoco importa, ¿sí? O sea, no se podría. En esta, fíjense que primero tengo que resolver la suma, ¿no? De A más B. A más B se puede resolver. ¿Y la puedo multiplicar Sí. por esta 5×4? Sí, sí. Sí, sí, claro. Sí. ¿Y qué me daría? Un 5×4. Una 4×5 multiplicada por una 5×4 nos daría una 4×4. 4×4. Exactamente. Bueno, ¿ven cómo se va haciendo acá cuando tenemos, por ejemplo, E traspuesta?
Es 4 por ¿Qué 5 hace? pasaría. Claro, Esa. si tiene orden 5 No se por puede. 4, cuando hacemos la transpuesta, acuérdense que cambiamos el orden de las filas por las columnas, entonces E transpuesta sería de orden 4 por 5. ¿Sí? ¿Se puede multiplicar por A, que es de orden 4 por 5? No. 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 No, sería como este caso. ¿Sí? Bien, acá tienen otro más. Bueno, es para que lo vayan planteando ustedes. ¿Sí? Yo me voy a fijar ahora si lo tengo, ya se los cargué este apunte, creo que sí, pero por las dudas me fijo. Y lo pueden ir haciendo, ¿sí? A esto, para entrar ahí en el tema de matrices. Pero no mucho más, porque si no lo vieron en el teórico tampoco los voy a bombardear con cosas, ¿sí? Repasen si quieren esta multiplicación de nuevo, para acordarse. Profe, Sí, yo tengo una duda. No es en esa diapositiva, la del ejemplo. Cuando nosotros multiplicamos el resultado, o sea, ¿qué es lo que nos importa? ¿La matriz de 3 por 3 o esa columna de control? no, lo que nos importa es esto, la matriz. Claro, ese sería el resultado. Este sería el resultado, ¿sí? Porque estamos multiplicando dos matrices para obtener otra. Claro, y la columna de control, ¿qué es lo que sería? Resultante. La columna de control, se los explico así rapidito para que lo vean, que siempre que ustedes tengan una multiplicación pueden controlar si la misma está bien. Lo que van a hacer es, fíjense, sumar los elementos de las columnas que tengan en la primer matriz, en A, 1 más 2 más 3, 6, 0 menos 1 menos 5 menos 6, y van a tomar a esta fila como una fila más de la matriz A. Entonces voy a multiplicar este por este, más este por este, me da un valor, ¿sí? Es decir, la voy a tomar como si fuese una fila más de mi matriz A, y voy a multiplicar como si fuese una fila más, ¿sí? Entonces, 6 por 2, 12, 6 por 0, 0, 12. 6 por menos 1, menos 6, más, menos 5 por 6, 30, me da menos 36. 6 por 3, 18, menos 6 por 0, 0, 18. Entonces, ¿qué hago con estos números? Estos números tienen que ser igual a la suma de los elementos de la columna. Es como 2 decir una más cuestión de 6, control. claro. 2 más Para comprobar que 4, está bien. 6 más 6, 12. Menos 1, menos 7, menos 28, menos 36. O sea, nos da ese valor. 3 más 6 más 9, 18, ¿sí? O sea, estos tres valores salieron de multiplicar esta fila por cada una de las columnas, ¿sí? Y tengo que verificar, o sea, controlar, que estos números a su vez sean la suma de los que tenemos acá, ¿sí? Si eso se cumple, entonces quiere decir que esta multiplicación es correcta, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Listo, listo. Bien, es como para controlar, yo sé que después no lo van a hacer, pero no importa, o sea, se puede controlar si está bien la multiplicación, por lo menos las primeras que están practicando, pruébenlo, ¿sí? Y van a ver que les va a dar bien. Bueno, vamos a dejar acá entonces hoy, a ver qué más. Acá tenían, bueno, ven, acá también tenían alguna multiplicación de matrices, no, solamente por escalares. Acá tenemos lo mismo, calcular si es posible con las matrices de este ejercicio, o sea, con estas matrices calcular si es posible esto, ¿sí? Si se puede, ¿no? No es necesario que hagan el cálculo, sino si se puede, si es posible o no. Operación conformable o no conformable, ¿sí? Fíjense que tienen sumas, restas, multiplicación por escalar, traspuesta, ¿sí? Como para ir trabajando con el orden de las matrices. Y lo que pueden hacer es esto, escribir, como yo acá escribo, el orden ahí como un subíndice, al lado de cada matriz, cada operación, para que les sea más fácil recordar, ¿sí? Como tareita. Bueno, estamos entonces, dejamos acá. ¿Se entendió más o menos entonces este tema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos Sí, vemos la profe. próxima. Traten de hacer estos ejercicios y bueno, me voy a fijar ahora si se los dejé. ¿Sí? Y les subo el otro de números complejos, así se quedan tranquilos. Bueno, nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Profe, gracias. nos vemos. Profe.